Bienvenidos a este episodio de Primer Down en el que analizaremos el draft de los mejores equipos de Comenzaremos con los Vaqueros de Dallas. Aquí me dice que los Vaqueros fueron el equipo con mejor draft de esta clase, comenzando con su primera selección que fue CeeDee Lamb. Aquí, bien, ¿qué opinas de esta selección? ¿Te lo esperabas al inicio del draft? Sinceramente no lo esperaba, no veía forma de que CeeDee Lamb pudiera caer tanto en las selecciones, pero me encantó la selección. Simplemente hace que la ofensiva de los Cowboys tenga dimensiones diferentes, que sea una ofensiva con tantas armas que las defensivas no van a poder preocuparse solo en una cosa. Al final de cuentas van a tener a Ezekiel Elliott, van a tener a Mari Cooper, Michael Gallup, CeeDee Lamb y esa línea ofensiva que aunque Travis Frederick ya no esté, va a seguir siendo dominante en la NFL. Sí, sin duda esto ya convierte la defensiva de Vaqueros posiblemente en la mejor de la liga. Y aquí luego en segunda ronda sigue con el posible robo del draft, como varios lo mencionan, al corner de Alabama, Trevon Diggs, que es hermano de Stephon Diggs de los Bills de Buffalo. Aquí, ¿tú qué opinaste de esta selección al momento de que Dallas la realizara? No, creo que me siguió gustando igual que la de CeeDee Lamb. Trevon Diggs era un jugador que muchos lo tenían contemplado para primera ronda, finales de primera ronda. Y que te cayera en el pick 51 fue algo que no, ¿cómo decirlo? Fue algo muy bueno, ya que la necesidad más grande de los Cowboys en este draft era la de esquinero. Y atiendes esa necesidad con uno de los mejores prospectos que había en el draft en tu segunda ronda, que no tuviste ni que utilizar esa primera. Y simplemente fue un robo, probablemente de los mayores robos de draft. Y muy bien por Jerry Jones y su staff. Sí, sin duda fue un gran robo para los Vaqueros, que muchos contemplaban a Diggs, como tú dices, para irse en la primera ronda. Ya creo que con eso van a reforzar a su secundaria muy bien, ya que ya contaron con Agusi y ya con Diggs ya van a tener una secundaria de buena a decente. Y luego ya en las siguientes rondas, pues draftearon al tackle defensivo Neville Gallimore. Y luego ocurrió una sorpresa, ya que hicieron con las Águilas de Filadelfia, que se encuentran en su propia división. Y firmaron al centro Tyler Diadas, que ese estuvo bajando en el draft debido a problemas, bueno, con su propio cuerpo. Aquí tú, ¿qué opinas de esta lesión? ¿Crees que sí vaya a poder ser él el sustituto de Travis Frederick? Sí, creo que tal vez no iniciando la temporada, pero en un futuro más cercano que largo puede llegar a sustituir a Travis Frederick, que simplemente es una tarea muy difícil. Fue de los mejores centros de la liga todo el tiempo que estuvo activo. Pero creo que vale la pena tomar ese riesgo por su lesión de hombro, que fue lo que lo hizo caer hasta la cuarta ronda, final de la cuarta ronda. Y simplemente me parece que vale mucho la pena tomar ese riesgo, ya que era probablemente el segundo mejor centro de todo este draft, el segundo, tal vez, y esa lesión lo hizo caer hasta la cuarta ronda, pero el tomar ese riesgo ya que probablemente la necesidad de centro era la tercer mayor necesidad de los Cowboys en este draft, y la atendieron muy bien con él. Sí, sin duda ya con esto, pues se puede decir que ya completan ese hueco que dejó Frederick. Y también hay que recordar que los coaches de línea de los Vaqueros pues son considerados de los mejores de la NFL. Y eso también puede ser una influencia para el desempeño que tenga Tyler Biadas en un futuro. Y también creo que tuvimos otra sorpresa en el draft, bueno, otro robo, se puede considerar así, que draftearon a Brandley Anai. ¿Esta selección qué te pareció a ti? No, es que todas me gustaron, todas las selecciones. Fue un robo. Todos veíamos cómo bajaba Bradley Ana en el draft y simplemente no dábamos explicación. Creo que la explicación más congruente que puedo haber fue que su tiempo en las 40 yardas fue muy bajo, pero no me parece que sea algo muy importante en una ala defensiva. Bradley Anae de la Universidad de Utah, si no me equivoco, fue muy bueno. Era un prospecto que estaba probablemente para la tercera ronda y se terminó yendo en la quinta. Fue un robo para los Vaqueros y muy contento con la selección. Ya como con lo que mencionamos, pues los Vaqueros fueron el mejor equipo de este draft. Ahora pasamos con el segundo mejor equipo, bajo nuestro criterio, que son los Vikingos de Minnesota.
Aquí pues comenzaron su draft, bueno, drafteando el receptor de LSU, Justin Jefferson, después de que las Águilas de Filadelfia se los dejaran. Y con su segunda selección de esta primera ronda seleccionaron a Jeff Gladney. Aquí, ¿alguien tiene algo que opinar acerca de el draft de los vikingos? Yo creo que fue un draft excelente. Bueno, desde la primera ronda, pienso yo que ellos estuvieron incluso sorprendidos de que teniendo a las Águilas de Filadelfia un turno adelante, todavía tuvieran a Justin Jefferson disponible cuando llegó su turno. Y después seleccionaron a Jeff Gladney de TCU, que creo yo que es un buen jugador que puede llegar a cubrir una de sus mayores necesidades. De hecho, si no mal recuerdo, en el draft, nuestro último mock draft fueron las dos selecciones que hicimos, ¿no? Un receptor y un cornerback. Sí, exactamente. Fueron las dos que seleccionamos, pero no fueron los indicados. Pero creo que con las posiciones estuvimos correctos en ello. Sí, sí, y creo yo que hicieron lo correcto y cubrieron de una muy buena manera las dos mayores necesidades que nosotros les veíamos. Como dijiste tú, no con los jugadores que esperábamos, pero creo que fueron incluso mejor en cuanto a la posición de receptor, por lo menos. Y después en la segunda ronda tocó eso a Cleveland, ¿no, Lalo? Sí, y esta fue una buena selección para ellos, ya que durante el día del draft y días anteriores estaba el rumor de que iban a cambiar por el tackle ofensivo Trent Williams bueno, ahora miembro de los San Francisco 49ers. Y yo creo que esta selección estuvo muy buena, ya que varios scouts lo tenían como talento de primera ronda, y esto sin duda bueno, se puede considerar como un robo para los vikingos y una gran adquisición para su línea ofensiva. Sí, sí. Yo creo que las dos mayores adquisiciones en cuanto a la ofensiva fueron esas dos, las de Jefferson y Ezra Cleveland. Pero creo yo que fue muchísimo mejor el draft de los vikingos hacia el lado defensivo, o tuvieron muchísimo más material defensivo en las rondas posteriores, a pesar de que fueron selecciones que la gente consideraría altas, ¿no? Las ciento y tantos. Sí, exactamente. Ya, pues en la tercera ronda, como tú mencionas, allá también seleccionaron defensiva en el cornerback Cameron Dantzler. Y en las próximas cuartas y quintas rondas también seleccionaron defensivos. En las cuartas, al ala defensiva DJ Wonnum y al tackle defensivo James Luke. Esto más que nada siento que fue para en sí cubrir el hueco que dejó la salida de Everson Griffin, pero no creo que sea tan necesario eso, ya que ya cuentan con el defensive end Daniel Hunter, que es un excelente jugador. Y sí, como dices tú, quizá no fue tan necesario, pero no dejemos de lado que, por ejemplo, John Lynch fue uno de los mejores jugadores en su posición en la temporada del 2019 de la NCAA, incluso llegando a ser considerado por muchos All-American. Sí, y esto pues también muchos dicen que es un robo para los vikingos, pero la selección que me gustó a mí fue la que tuve en quinta ronda, seleccionando al linebacker Troy Dye de Oregon, me parece. Y yo este linebacker me hubiera gustado tenerlo en mi equipo, pero por motivos de posición en cuanto a las selecciones no se puede tener. Y este es un gran jugador un gran jugador para la defensiva de los vikingos. Sí, y además un jugador muy versátil, ¿no? Tiene el cuerpo como de un safety, pero a la vez puede jugar de linebacker muy bien. Por eso te digo yo que creo yo que a pesar de que tuvieron su mejor selección, por lo menos, o la más destacada fue la del receptor Justin Jefferson, creo yo que tuvieron un draft muy callado, que hizo muy poco ruido, pero en mi opinión fue uno de los mejores drafts al lado defensivo. Sí, de no haber sido por el robo de CeeDee Lamb de los vaqueros, ese pudo haber sido el mejor draft de esa clase, considero yo. Sí, yo también pienso lo mismo. Creo que junto con Dallas, en mi opinión, serían los drafts más destacados. Sí, sin duda. Y ahora pasaremos con los siguientes drafts. Aquí tenemos a los Cardenales de Arizona. Pues aquí comenzaron la primera ronda con el robo de Isaiah Simmons, que les llegó hasta la selección número 8. Aquí, ¿ustedes esperaban que Isaiah Simmons bajara hasta esta posición en el draft? Creo que no, creo que nadie esperaba eso. Me atrevo a decir que equipos como, bueno, creo que tú sabes mejor de esto, los Giants estaban necesitados y Simmons era una opción viable. Incluso las Panteras de Carolina también, de hecho ellos solo tomaron defensiva y Simmons fue por muchos
el mejor prospecto defensivo en todo el draft de este año. Entonces, el hecho de que les haya llegado a los Cardenales fue algo que, o sea, la verdad, no quiero decir que nos sorprendió porque no fue un número 22 o no sé, o incluso una segunda ronda, pero sí, sí fue algo que hay que, pues vaya, no se esperaba con tanta facilidad. Claro, No era algo que yo creo que era como indiscutible el hecho de que Isaiah Simmons era el jugador con más talento de este draft. Entonces, el hecho de que, bueno, haya quedado un pick número 7 que, pues claro, ¿no? Estamos hablando de que de cualquier modo es un top 10, pero pues no, yo creo que ningún mock draft, bueno, no te creas, no sé si ninguno, pero poco lo proyectaban en ese pick y mucho menos en el equipo de los Cardenales. En este caso, pues ellos aprovecharon, ¿no? El hecho de que lo tuvieran ahí disponible y pues hicieron un movimiento, eh, pues no precisamente arriesgado, pero valiente, ¿no? Por así decirlo, al tomarlo. Sobre todo, a mí me causa impresión y me gustaría ver cómo van a hacer el equipo los Cardenales de Arizona, porque, bueno, cuentan con el quarterback que fue la primera selección del draft el año pasado, Kyler Murray, y luego ya se incorporó DeAndre Hopkins al equipo y ahora tienen un aspecto ofensivo con Isaiah Simmons. O sea, este equipo está posiblemente en una división peleada porque tiene de un lado a los Seahawks y del otro a los 49ers, pero es un equipo que puede lograr cosas a futuro y si se lo plantean pueden competir incluso la división este año o el siguiente. sí, sin duda ya con la adquisición de esos jugadores ya pueden llegar a competir en esa división, pero yo creo que le tomará más práctica y experiencia a Kyler Murray para, pues sí, para llegar a competir a esta división. Y ya como decimos, el pick de Isaiah Simmons pues fue una gran selección, pero aquí yo considero, bueno, como ya dijimos, esta selección fue más por talento que por necesidad, Sí, ya totalmente que de acuerdo. sí, ya que este equipo necesitaba un liniero ofensivo para defender a Kyler Murray. Pero aquí viene lo mejor. No tenían selección hasta la tercera ronda y les llegó el tackle ofensivo de Houston, George Jones. Creo que era algo que nadie esperaba que sucediera. Muchos tenían a George Jones yéndose desde la primera ronda, incluso con Miami en su selección 16, donde tomaron a Austin Jackson. Y aquí, pues, esto le salió muy bien a los Cardinales, ya que se arriesgaron para Simmons en no draftear un liniero ofensivo. Y les llega, creo que el quinto mejor, hasta la tercera ronda. Esto sí fue un robo para ellos. Creo que incluso nosotros, si no mal recuerdo, lo teníamos proyectado hasta para la primera ronda en nuestro mock, ¿no? Sí, lo tenemos para la selección 26, según recuerdo. Y es un caso parecido, creo yo, al draft de Dallas en cuanto a que en esta selección quizá nadie esperábamos que cayera tanto un jugador con ese talento y con esa proyección. Sí, creo que sucedió como en el año pasado con Jawan Taylor, que muchos lo proyectaban para que se fuera dentro del top 10. De hecho, muchos lo tenían para Jacksonville en la selección 9, creo que era esa, y bajó hasta la segunda ronda. Y resulta que ahorita es un buen tackle con su equipo ahora. Sí, que creo que son los Jaguars, ¿no? Los mismos Jaguars lo Sí, tomaron en la segunda ronda. sí, les cayó de sorpresa hasta la segunda ronda. Bueno, y algo que quiero decir sobre este draft de Arizona, que como ustedes dicen que Isaiah Simmons no era la mayor necesidad, sin embargo, creo que era la mejor decisión que podían tomar. No, simplemente no puedes dejar un talento como Isaiah Simmons, que te puede jugar prácticamente en todas las posiciones de la defensa y lo va a hacer de excelente manera. Es un talento que tiene la capacidad de hasta revolucionar la posición de linebacker en la NFL. Sí, concuerdo totalmente contigo. ¿Ustedes Como con te- quién? Quiero poner esta pregunta en la mesa. ¿Ustedes con quién compararían a Isaiah Simmons ahorita como linebacker? Mira, muchos expertos lo están comparando con el safety Derwin James de Chargers. Esto es porque Simmons no juega únicamente como linebacker, sino que con Clemson se llegó a alinear como safety. Esas eran sus dos posiciones,
linebacker y safety. Incluso creo que Derwin James lo han llegado a alinear como linebacker sustituto y les ha llegado, bueno, les ha salido muy bien a los Chargers, ya que esos dos jugadores son buenos tacleadores, golpean duro y hacen muy bien su trabajo. Y aparte de todo, les brinda versatilidad a su equipo. Sí, Creo, incluso Isaiah Simmons más atlético que Derwin James, ¿no? Sí, incluso lo llegan a alinear en corner a Simmons. Es difícil compararlo con un linebacker porque creo yo, como dijimos el otro día, que tiene el prototipo físico de cualquier posición de las que juega. O sea, puede llegar a ser, tener el físico de un safety, como dijiste tú, de Derwin James. Juega en el slot, como slot corner, juega como linebacker. Entonces creo que es difícil compararlo con alguien de una de esas posiciones. Creo que, como dice Fabián, él puede revolucionar. Sí, pues de hecho él Sí, mismo sí, lo yo dijo, que tenerlo a él en el roster de algún equipo sería como tener a 56 jugadores, ¿no? En contraposición de los 53 que son permitidos por año, ¿no? Ujú. Mira, yo creo que las comparaciones para este tipo de jugador como lo es Simmons van a comenzar con él. Puramente no creo que haya una comparación para, bueno, con un jugador que sea como el que te juegue tantas posiciones. Yo creo que él va a empezar ese tipo de talento en la NFL ahora. De hecho, me atrevo a decir que en sí el draft de los Cardenales fue bueno porque les cayó este jugador. O sea, si bien el equipo de los Cardenales ha estado en reestructuración, este jugador fue como la cereza del pastel, por así decirlo, por el hecho de que lo pudieron en una octava, cayó hasta la octava, en la octava posición en donde lo pudieron draftear, porque como decía antes, ahora sí que equipos como equipos como los Giants o los Panthers, pues están necesitados en defensiva. Entonces, creo que este fue como lo mejor que pudo haber hecho el equipo de Arizona. Sí, concuerdo totalmente contigo. ¿Ustedes cómo calificarían del 1 al 10, así un número que no sea 5 para que no sea tibio, el draft que hicieron los Cardenales? Y daría, ¿qué será? Les doy un 10 a los Cardinales. Esto es en base, pues, a lo que, bueno, a sus selecciones que fueron Isaiah Simmons y Josh Jones. Y aparte hay que recordar que durante la agencia libre cambiaron su selección de segunda ronda por DeAndre Hopkins. Entonces se puede decir que su draft les resultó en Isaiah Simmons, DeAndre Hopkins y Josh Jones en sus primeras tres selecciones. Este es un draft excelente para cualquier equipo. Sí, creo que fue un muy o sea, muy buenas incorporaciones y sobre todo por ahorita como está su división con los campeones del NFC de un lado, creo que están haciendo bien los pasos y no sé, en 2 temporadas podemos hablar de estos Cardenales como incluso un contendiente al Super Bowl, ¿por qué no? Sí, nada en esa liga suena descabellado, cualquier cosa puede pasar. Pero, bueno, yo digo, si Kyler Murray, bueno, cuando tenga más experiencia Murray, y bueno, puede llegar a ser un gran quarterback e incluso llevar el equipo a postemporada e incluso más. Sí, creo que los Cardinals empezaron muy bien su reestructuración desde el año pasado y lo hicieron aún mejor en esta temporada. Sí, yo creo que Murray sobre todo se puede esperar más de él por el simple hecho de que fue una primera selección, ¿no? Una primera selección global y no fue algo loco, o sea, el año pasado era ahora sí que un hecho que los Cardenales iban a elegir desde antes de que fuera el draft. Y finalmente, con nuestro último equipo dentro de este top 4, tenemos a los Denver Broncos. Esto más que nada fue un draft totalmente a la ofensiva, destinado a darle más armas a Drew Lock, el quarterback que draftearon la temporada pasada. Desde los años pasados, después de Peyton Manning se retirara, e incluso antes, John Elway se la pasó buscando su quarterback franquicia. Recordemos que
alrededor del 2011 y 2012. Drafté un tubo en la primera ronda con el motivo de, pues sí, de una manera hacer tanking para poder draftear a Drew Lock. Y esto aquí le salió el tiro por la culata, ya que Tibo los llevó a playoffs y en la siguiente temporada firmaron a Peyton Manning, que hizo cosas espectaculares en este equipo. Y hasta el draft de la temporada pasada draftearon a su próximo quarterback franquicia, o eso que se cree, en Drew Lock. Y en en este draft se centraron en brindarle más armas a Drew Lock para que pueda desarrollarse mejor. Comenzaron drafteando a Jerry Jeudy, que fue una gran contratación, bueno, un gran jugador para ellos, ya que es el mejor receptor corre rutas. Y en la segunda ronda draftearon al receptor KJ Hamler de Penn State, que trae velocidad a este equipo. Aquí ustedes qué opinan de estas elecciones por parte de los Broncos. En mi opinión fueron muy buenas. Jerry Jeudy estaba ahí en la pelea con CeeDee Lamb para ver quién era el mejor receptor de la clase y les cayó a los Broncos. Y en su segunda ronda tomaron a KJ Hamler, que también es muy buen receptor. O sea, ir a la ofensiva me pareció lo correcto por John Elway y los Broncos, ya que sabemos que esa defensiva de Broncos va a jugar bien, sea como sea. Aún tiene muy buenas piezas en su defensiva y me parecieron muy buenos picks de los Broncos. Yo también creo que fueron excelentes picks. Y además hay que destacar que creo que por primera vez en mucho tiempo podemos decir que John Elway seleccionó bien al lado de la ofensiva. Porque como dijo Fabián, pues, y como dijiste tú, Lalo, al iniciar este tema, podemos recordar a la gran cantidad de, entre comillas, quarterbacks franquicias que seleccionó en estos últimos 4 años. Y creo que ahora hizo bien en darle a Drew Lock las armas que necesitaba y darle la confianza sobre todo a una persona. ¿Me estás diciendo que Simen no era un quarterback franquicia? Ni Lynch ni Kelly tampoco. ¿Qué acabas de decir de Paxton Lynch? Y de Kelly, Figuró en que el fue draft. Mr. Irrelevant. No, pero sí, sin duda esto es lo que tienen que hacer los Broncos ya para llegar a ser un equipo competitivo otra vez en esa división. Ya que durante los últimos 4 partidos o 6, no recuerdo muy bien, Drew Lock jugó muy bien en esos partidos. Incluso, pues en sí se llegaba a dar la conversación de que no, de que lo incluyeran en la conversación por el novato del año. Esto ya Lalo. te muestra que a qué sucede. Además, yo creo que no hay que demeritar las armas jóvenes que ya tiene Noah Fant. En Heuerman se llama el otro tight end, creo. En Cortland Sutton y en Hamilton. Sí, sin duda tienen ya tienen una ofensiva completa Además de antes Philip del Lindsay draft. también. También. Sí, y Melvin Gordon en Gordon. esta temporada. Sí, ya con estas adquisiciones en el draft ya pueden tener incluso una ofensiva top 5 si es que Drew Lock se desarrolla bien en esta nueva ofensiva para él. Sí, sobre todo yo creo que el jugador clave en este draft que llegó a Denver venía siendo Jerry Jeudy, ¿no? Creo que todos concordamos en eso. Sí. O sea, sin problema el wide receiver de Alabama ahora sí que fue la mejor adquisición que pudo haber hecho los Denver Broncos, que están buscando dándole armas ahora que ya podría ser su quarterback franquicia. Yo, Muy bueno, de bien. ser fanático de los Broncos, yo pienso que estaría muy emocionado, ¿no? Por el desarrollo que potencialmente tendrá el equipo la siguiente temporada. Eh, bueno, en este caso, pues Drew Lock entra en su segundo año, y a mí me parece que el segundo año es pues donde puedes ver realmente lo que tu quarterback es, ¿no? Porque pues en el primer año, por diversas circunstancias, pues al final de cuentas eres novato, ¿no? Y apenas te estás acostumbrando a una nueva dinámica del mismo juego que jugaste en el nivel colegial. Pero pues, bueno, insisto, las dinámicas son distintas. Entonces, ya entrando en un segundo año, pues y bueno, y además con esas armas que ahora presenta el equipo, yo pienso que sí va a ser pues emocionante o divertido ver cómo es que el equipo reacciona, ¿no? En esta temporada.
Creo que me siento un poco ofendido porque mi compañero José Manuel dijo hace rato que tampoco Joe Flacco es un quarterback franquicia. ¿Cómo vas a decir eso? Ni Case Keenum tampoco, ¿eh? Pero Joe Flacco tiene un anillo. Pues sí, en aquel tiempo tuvo un anillo, no 6 años después o 7. En aquel tiempo todavía no le pagaban su En aquel tiempo contrato todavía no le pagaban tanto, y se le echaba ganas en aquellos tiempos. además. Creo Pero, que pocos casos como los Broncos de Denver para elegir tan mal después de Peyton Manning sus mariscales de campo. Y antes de Peyton Manning, Tim Bueno, Tebow, sí. Después, oye, Tim podemos también nombrar a Tebow, Tebow y a Osweiler. Tim Tebow logró hacer mucho con el equipo de Denver. No me los menosprecies. sacar a O sea, Steelers de playoffs Solo nada como más una vez. hizo el milagro, o sea, en Pittsburgh, ¿cómo jugó? Jugó un Super Bowl. Ese fue el Super Bowl de Tim Tebow. No, Sí, pero es Tiraba como la 4 pases canción. por juego. O sí, sea, es como la canción de Somebody That I Used to Know, ¿no? O sea, lo escuchas una vez y no vuelves a escuchar de la banda, ¿no? Son los One Sí, Hit sí. Wonders. sí, o sea, esa es la mejor definición de Tim Tebow. Su único juego bueno prácticamente fue contra los Steelers en cuanto a lanzar. Y eso lo recordamos porque tiró el pase de la victoria. Pero hay que recordar que también Tim Tebow fue tendencia porque... Bueno, sí, pero hay muchos mariscales de campo que pueden ser tendencia, como por ejemplo se me viene a la mente hace 10 años Jamarcus Russell, y no por eso es bueno. Pero no creo que se hayan equivocado tanto los Denver Broncos porque Tim Tebow cuando estaba en el colegial en Florida era muy buen equipo. Recordamos incluso que hasta... Sí, o sea, y tenían bueno, a un receptor que ya, pues ya falleció. De los Patriotas, Martínez. Aaron Hernández, entonces era muy buen equipo a que Florida y Tebow ahora sí que se fue perdiendo con el tiempo, pero en su momento se esperaba mucho de él. Los engañó a todos, ¿no? Sí, pues como Jamarcus Russell en su tiempo, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que aprendieron de sus errores y hoy en día hicieron un draft no malo. No, yo creo que fue muy bueno. Bueno, pues por eso lo estamos poniendo en uno de los 4 mejores que nosotros consideramos. Pues, pero Lalo, creo que seguimos con los que nosotros consideramos como los mejores aparte de estos 4. Sí, aquí pues yo comenzaré con el mío, con mi propio equipo. Creo que los New York Giants tuvieron un muy buen draft, a pesar de lo que dicen muchos. La primera selección que tuvieron en la primera ronda fue una que sí pudo generar mucha duda, ya que tenían la selección número 4 y seleccionaron al tackle ofensivo Andrew Thomas. Al inicio esta selección no me pareció del todo bien, ya que yo era de ese grupo de fanáticos que quería que draftáramos a Isaiah Simmons. Pero también por otra parte, y acabas de draftear a tu quarterback franquicia hace un año y hace 2 años a tu corredor franquicia en Saquon Barkley. Aquí ya la labor de los Giants era draftear línea ofensiva para poder darle más tiempo a Daniel Jones de pasar y a Saquon Barkley para correr, como mencionábamos el día del draft. Luego, en la segunda ronda fue uno de los picks que más me gustó, con la selección del safety de Alabama, Xavier McKinney. Este fue una gran selección para los Giants. Yo sinceramente no esperaba que llegara hasta los 35-36 y los Gigantes necesitaban a un safety para emparejarlo junto a Jabril Peppers, ya que durante los últimos años la secundaria de Gigantes no ha estado del todo bien. Y luego en tercera ronda y en adelante ya seleccionaron pues jugadores de sistema, por así decirlo. En la tercera ronda seleccionaron al tackle ofensivo Matt Peart, otra selección que también me agradó bastante, ya que Matt Peart jugó su carrera en colegial mayormente de tackle derecho. Y aquí Andrew Thomas de la primera selección la jugó del lado izquierdo. Aquí pues ya podrías decir que la línea de los Giants ya está completa. Y luego creo que en cuarta o quinta ronda draftearon al guard Lemieux, que está diciendo que Joe Judge lo puede poner tanto de centro o tanto de guard, y esto ya tendría completa la línea ofensiva de Gigantes. Ya tendría del lado izquierdo a Thomas, a Will Hernández, de centro a Lemieux o Logio, de tackle, digo, de guard derecho a Kevin Seidler y de tackle derecho a Matt Peart. Esto ya, bueno, yo considero que fue un draft excelente para los Gigantes en cuanto a la línea ofensiva.
Lalo, a pesar de que, bueno, sinceramente creo que hicieron muy buen draft los Gigantes, no cuentan con un wide receiver. ¿Crees que esto sea un problema? No, no considero que sea tanto un problema. La temporada pasada, Daniel Jones jugó muy bien con los receptores bueno, tiene ahorita cuenta con receptores como Sterling Shepard, que es su receptor número uno, con Golden Tate, que es un gran slot que te puede romper muchas tacleadas, como ya lo hemos visto antes, y con el novato del año pasado, Darius Slayton, que fue una selección de quinta ronda y resultó ser muy buen jugador. Y aparte hay que recordar que en la posición de la cerrada cuentan con Evan Ingram, que es un jugador muy veloz, pero el problema con él es que la mayor parte de su carrera se le ha pasado lesionado. Sí, bueno, aquí pues lo necesario era defender a Daniel Jones para darle tiempo de lanzarle a sus receptores. Y yo creo que cuentan con un gran grupo de receptores y ya con esta nueva línea ofensiva van a poder hacer cosas. Otra pregunta, Lalo, un poco más personal. Por la ausencia de que Simmons no llegó a Nueva York, cuál consideras tú que es el mejor jugador que draftearon los Giants? En cuanto a talento o en cuanto a la posición Tú que lo tómalo draftearon. como a título personal, el jugador que tú digas, bueno, porque tú esperabas que llegara Simmons. Ujú. Mira, pues una de las que más me gustó, pero no me esperaba, como ya dije, fue la de Xavier McKinney. Creo que esa pudo haber sido la que más me agradó de este draft. Muy bien. Y ahora pasamos contigo, Arturo. ¿Qué equipo fue el que tú consideras que tuvo mejor draft? O, bueno, pues sí, que consideras que tuvo mejor draft, aparte de los cuatro que mencionamos. Pues yo creo que los Dallas Cowboys, fue el equipo que tuvo el mejor draft, sin lugar a dudas. Pero pues sé que no vamos a hablar de mi equipo, así que yo quiero hablar de él. Pues las Panteras de Carolina literalmente se enfocaron en algo y lo hicieron en todo el draft. Solo draftearon a 7 jugadores y de los 7 son de la defensa. Entre ellos se destaca pues que se encuentra Derrick Brown, que junto con Simmons se lograba discutir por la mejor defensiva, quién era el mejor jugador defensivo. En lo personal yo hubiera preferido a Simmons, pero creo que Derrick Brown también es una gran incorporación al equipo. Y también Gross Matos, a mí me gustó también mucho esa incorporación, ya que tiene un físico literalmente, o sea, yo creo aplasta 2 camiones y se sienta en uno. O sea, la verdad es un buen jugador. Viene de Penn State y no sé. Creo que escucharon muy bien bueno, el head coach, lo que pedían los fanáticos, que era la defensiva. Y, y creo que lo hicieron muy bien. En lo personal me hubiera gustado que hubieran ido por un guardia, ya que se basa mucho en juego terrestre con Christian McCaffrey y pues necesitan pues protegerlo. Es un jugador joven, tiene mucho futuro y creo que sí faltó esa ausencia, pero aún así creo que estuvo bien el draft que hicieron, que básicamente se basó en la defensiva. Sí, en ese draft prácticamente tenían que dedicarse a la parte del juego que no tienen talento. Y como tú Sí, dijiste, fue muy buen draft, hubiera un buen talento con sus sí, jugadores. además creo yo que ya en una división ahorita la NFC Sur, que posiblemente sea de las más peleadas en esta nueva temporada que se aproxima, lo que querían hacer es crear una defensiva que no hiciera que las 3 defensivas que además están en la división no hicieran tantos puntos, porque hay que recordar que en esas, mínimo, de esas 3, 2 son 2 salones de la fama que siguen jugando. Sí, como tú dices, tienen que conseguirle, bueno, las Panteras deben conseguir armas para poder detener a esas dos ofensivas, que sí están muy cargadas. Sí, totalmente de acuerdo. Además, hay que recordar de que ya llegaron jugadores a la división como Todd Gurley, que llegó a Atlanta, Gronkowski, que regresó del retiro. Va a estar Alvin Kamara, que ya estaba. Creo que va a ser algo que hicieron bien las Panteras. En lo personal, creo que sí se descuidó mucho eso de un guardia, pero creo que está bien el proyecto y pues ahí la lleva el equipo.
Sí, ya será cosa de poder cambiar por un jugador, esperar el próximo draft para agarrar un jugador en esa línea ofensiva. Ahora pasamos Sí, contigo, José. ¿Qué equipo se te hizo que tuvo un buen draft en este año? fue uno de los equipos que hizo, en mi parecer, más con menos. Y digo más por menos porque solo tuvieron 4 selecciones del draft, pero creo que 3 de ellas fueron muy destacables. Y me refiero a los Santos de Nueva Orleans, que con su selección 24, lo cual creo que nos sorprendió muchísimo el viernes en la transmisión, seleccionaron a un liniero interno, a César Ruiz, más específicamente de la Universidad de Michigan, que creo yo que no fue su necesidad número uno. Incluso nos sorprendió muchísimo que no fueran o Murray o Quinn, pero creo yo que fue una muy buena selección. Creo que es un liniero muy fuerte, uno de los incluso 3 mejores linieros internos, y no es que el mejor, junto con Cushenberry, junto con Genes y Viadas, y eso me gustó muchísimo. Después seleccionaron a Zach Brown con la selección número 74 en la tercera ronda, que creo yo también que fue un robo, que fue uno de los mejores que es uno de los mejores linebackers de esta generación. Y yo no me esperaba honestamente, y creo que tampoco los Santos, que cayera hasta la posición 74. Muchos mock drafts incluso lo tenían a principios de la segunda ronda. A mí sí me sorprendió muchísimo, no sé tú qué piensas, Lalo, antes de seguir con las siguientes selecciones. Sí, yo opino lo mismo que tú. Yo tampoco esperaba que Saquon bajara tanto. Incluso ya sabemos que tuvo problemas con muestras en el combine, pero se dice que también bajó a causa de lesiones. Yo, como tú mencionas, lo tenía incluso en la primera ronda y ya a inicios de la segunda ronda. Yo lo consideraba como el tercer o cuarto mejor linebacker por detrás de Kenneth Murray y Patrick Quinn. Este sin duda fue un gran robo para la defensiva de los Santos de Nueva Orleans, que como ya mencionábamos antes en nuestros mock drafts e incluso en la transmisión en vivo del draft, que los Santos debían draftear un linebacker para emparejarlo con Demario Davis, ya que es una de las posiciones que más necesitaban en este draft. Sí, creo yo que fue una gran selección, y sobre todo que le pasó como ya lo habíamos mencionado antes a los Cowboys, que no esperaban tener ese talento, pero lo tomaron, y tomaron, como dije que pienso, tomaron lo menos, bueno, más bien lo más con menos. Y después una selección que a mí en lo personal me gustó mucho, a pesar de que es una universidad pequeña de donde viene, es Adam Troutman de la Universidad de Dayton, que es más de básquetbol, pero que es uno de los mejores alas cerradas de la clase. Muchísimos no esperaban que él llegara a Nueva Orleans, y creo yo que fue una excelente selección. Y la cuarta, que fue Timmy Stevens, mariscal de campo de Mississippi State, que creo yo que es un poco menos relevante que las otras 3, pero puede llegar a ser un buen suplente para Drew Brees y quizá para Tyson Hill esta temporada. Sí, exacto, como tú dices, la de Adam Trotman fue una gran selección para ellos. Allá pues puedes emparejarlo junto a la ala cerrada Jared Cook, que tuvo una buena temporada el año pasado. Y aparte, como sabemos, Breeze suele lanzarle mucho a las alas cerradas, como antes lo hacía con Jimmy Graham. Sí, Entonces, y esta es tiene que una gran aprenderle selección. muchísimo a Jared Cook, que es uno de los mejores de la liga, por lo menos. Sí, exacto. Ya Trotman tendrá un gran mentor ya entrando a la NFL. Y ya con la Entonces, última creo que que, yo creo que continúa. ese sí fue, yo creo que ese fue uno de los mejores drafts, a pesar de que solo fueron 4 selecciones. Sí, eso de que sean tan pocas selecciones es lo que le quita atención a ese draft, ya que muchos suelen hablar, por ejemplo, de drafts, como ya mencionamos, de los vaqueros, O ya que Minnesota. tuvieron, sí, exacto, ya que tuvieron muchas selecciones y eso es lo que, bueno, es básicamente en lo que muchos se fijan, en cuántas selecciones tienen y qué tanto hicieron con estas selecciones. Y aquí es el Sí, caso con los Santos. Aquí tenían pocas selecciones y lo aprovecharon muy, muy bien. sí. Muy bien, ahora pasamos con Fabián. ¿Qué equipo destacó para ti en este draft? Fabián dice Mientras, que está ocupado. Mientras Fabián regresa, pasamos con Pepe. ¿A ti qué equipo destacó en este draft? Bueno, a mí un equipo que me parece que destacó, y no precisamente desde un aspecto positivo, pues fueron las Águilas de Filadelfia, ¿no? Con unos movimientos muy, muy raros.
O sea, la selección de un receptor en la primera ronda que se esperaba para que fuera segunda e incluso una tercera ronda, y que en la segunda ronda selecciones a un quarterback que bien sí es bueno, pero pues no entra en tus 6 necesidades principales. Sí, eso Sí, sin duda fue algo muy raro. A ver, ¿tú sí, qué bueno, opinas, Richard? si dejamos de lado el pick número 2, que pues en realidad nadie se lo explica, me parece que en general, ya viendo las demás selecciones y bueno, la adquisición de Marquise Goodwin al equipo proveniente de los 49ers, que bueno, fue un trade que prácticamente salió gratis. Me parece que el draft de las Águilas no fue tan malo como uno pudo haber pensado después de ver las primeras dos rondas, ¿no? En general, tal parece ser que Filadelfia es uno de los equipos que más se preocupó por la parte atlética de los prospectos que llegaron al equipo, y no tanto por otros aspectos, ¿no? Fue más atleticismo. Eh, bueno, los tres receptores que consiguió este draft, bueno, dos de ellos directamente drafteándolos y uno vía trade, son receptores muy rápidos, ¿no? Entonces me parece que eso habla un poco de cómo van a enfocar su esquema ofensivo la siguiente temporada. Sí, estoy de acuerdo, el haber drafteado a Jalen Hurts en la segunda ronda no me gustó para nada. Yo no entiendo bien qué es lo que quieren hacer. Pero lo que también es cierto es que pues yo hubiera dado más que una segunda ronda por haber tenido a un quarterback como Jalen Hurts en el partido de playoffs de la temporada pasada, ¿no? Contra los Seahawks. Después de esa lamentable lesión por culpa de Jadeveon Clowney de Carson Wentz. Entonces, pues bueno, así fue como ocurrió. Eh, y pues sí, un poco controversial. Estoy completamente de acuerdo, ¿No pero crees que gastar una segunda ronda en un quarterback que va a ser banca es un precio muy alto? sí, sí, por supuesto. O sea, es que lo que te digo, yo no lo entiendo, o sea, yo no entiendo, o sea, lo que yo digo de que yo hubiera dado más que una segunda por tenerlo en el equipo la temporada pasada, es como el consuelo nada más, ¿no? Pero sí, o sea, no, ese pick estuvo muy extraño. Yo no sé exactamente qué fue lo que pensaron o qué fue lo que vieron eh, Peterson y Roseman, Howie Roseman. No sé exactamente qué es lo que planean ahora, pero bueno, habrá que ver. Sí, bueno, uno no, o sea, uno puede criticar mucho el draft, pero pues no es hasta que los jugadores debuten en la NFL donde podremos saber si un equipo acertó o se equivocó, ¿no? Claro. Sí, en general, por ejemplo, en el caso del pick del receptor Jalen Reagor, me parece que la razón por la que lo seleccionaron a él sobre Justin Jefferson es porque Justin Jefferson es más un receptor del slot, así es como lo había sido en LSU. En cambio, Ujú. Reagor puede jugarte de prácticamente cualquier parte del campo y bueno, sobre todo su velocidad, que si bien en el tiempo oficial del draft no se pudo ver eh, en su completitud, por así decirlo. Ahí están los highlights de sus partidos en colegial y pues sí se ve que es un jugador muy rápido. También pues se le critica mucho porque tuvo muchos pases soltados, algo que bueno, si eres fanático de Filadelfia ya estás un poquito acostumbrado, No, y además es algo pero habitual en receptores tan rápidos, ¿no? Que se confían de su velocidad y se olvidan de otros aspectos como mejorar el uso de sus manos y cosas claro, así, ¿no? También las rutas, los cortes, suele pasar con receptores que son tan rápidos. Este es exacto. otro, bueno, desviándonos un poco, pues el caso que de Henry Ruggs, ¿no? Que yo no me explico cómo pudo ser seleccionado antes que CeeDee Lamb y Jerry Jeudy. Sí, bueno, de hecho sí, un caso similar, ¿no? Lo que estaba, eh, ¿qué? Sí, lo que estaba buscando Riders al seleccionarlo, pues era justamente la velocidad, ¿no? Exacto. Entonces, sí, porque bueno, se ha visto la tendencia, por ejemplo, con Tariq Hill, ¿no? Que es el receptor más rápido de la liga. Entonces, y bueno, le ha funcionado muy bien a Patrick Mahomes como arma, ¿no? Pero lo que voy es que es más fácil mejorar el aspecto de las manos, por ejemplo, hablando de mejorar tu skill, tu habilidad para recibir balones, que la velocidad, ¿no? Porque la velocidad tal vez sí es algo un poquito,
una cualidad un poco más personal, digámoslo así, no, que no se desarrolla tanto con la práctica, aunque no sé, igual y solo estoy hablando por hablar. Sí, Pero sí. sí, en general, por eso me parece que decidieron tomarlo antes que a Jefferson. Ahora, que si hubieran podido haber tomado ese pick en la segunda ronda, pues sí, probablemente sí. Pero pues yo creo que no se quisieran arriesgar. Sí, bueno, yo creo que la característica más importante de un receptor, todavía más que su velocidad o incluso sus manos, o sea, en un receptor que viene desde la universidad, pues yo lo pondría como cómo hace sus rutas, sus cortes y ese tipo de cosas que son más que nada talento, más que cosas que Ujú, puedas trabajar, ¿no? claro, sí, 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 por supuesto, en cualquier disciplina. Pero bueno, o sea, en general, pues sí, un poco decepcionado después del primer día, más decepcionado después del segundo, pero ahora ya que en este último día del draft, me parece que en general no fue o sea, se pudo rescatar un poquito, ¿no? El desempeño en este draft. Y bueno, Sí, pasamos con incluso, Fabián, ¿no? sí, ¿a ti Eh, qué equipo te destacó, Fabián? sí, yo quisiera destacar a los Ravens de Baltimore, más precisamente sus tres primeras selecciones. Creo que la única necesidad clara que tenían los Ravens era la de un linebacker. Y con su primer pick tomaron al mejor jugador disponible que había y a su necesidad, que eso es algo difícil de que pase, ¿no? Y ellos lo hicieron. Tomaron al linebacker Patrick Quinn de LSU, de los actuales campeones, y me parece un jugador que, aparte de sus cualidades, tiene mucho liderazgo. Y es algo que siempre se caracteriza a los linebackers de Baltimore, ¿no? Como ha pasado con Ray Lewis o con CJ Mosley. Creo que obtuvieron un gran valor en esta selección. Y la selección que probablemente más me gustó de los Ravens fue la de J.K. Dobbins, corredor de Ohio State. Vimos cómo la temporada pasada, cuando Mark Ingram estuvo lesionado, los Ravens perdieron ese poder que tenían al momento de correr el balón. J.K. Dobbins puede funcionar como una dupla parecida a la que tenía Mark Ingram con Alvin Kamara en los Santos y hacer esa doble arma con los Ravens, aparte de tener a Lamar Jackson, que sabemos corre muy bien el balón, y además por si Mark Ingram vuelve a lesionarse, poder suplirlo. Con su tercera selección tomaron al receptor Devin Duvernay, que me parece un gran valor en esa tercera ronda y que le va a dar otra arma a Lamar Jackson, que aunque sabemos que su juego aéreo no es el más fuerte, le puede abrir muchos espacios. Sí, concuerdo contigo. Este fue un gran draft para los Ravens, si lo podemos ver así, ya que como tú mencionas, con su primera selección, draftearon lo que más necesitaban en este draft, un linebacker, y les cayó posiblemente el segundo o tercer mejor de esta clase en Patrick Quinn. Y ya en las segundas, terceras rondas, pues ya se basaron en brindarle más armas a su ofensiva, brindarle más versatilidad. Como tú dices, firmaron, bueno, draftearon al corredor J.K. Dobbins, que como dices, pueden emparejarlo con Mark Ingram y crear un sistema como lo tenían los Santos de Nueva Orleans hace unos años. Y también con la contratación de, bueno, con la selección de Devin Duvernay, ya le dan una nueva arma a Lamar Jackson, ya que ya cuentan con Keith Brown de la temporada pasada, con el ala cerrada Mark Andrews y ahora con Duvernay. Ya está, cuando esto ya complementa la ofensiva de Baltimore e incluso puede llegar a ser mejores de lo que eran antes. Sí. Tiene muchas armas Lamar Jackson ahora. Es tiempo de que pruebe que no solo es correr, que puede lanzar el balón también. Sí, exacto, ya tiene que demostrar que, pues sí, que es un quarterback verdaderamente y que te puede jugar buenos juegos en momentos de playoffs, algo que no vimos la temporada pasada contra los Titans, incluso contra Chargers hace 2 temporadas. Sí, porque hemos visto varios quarterbacks que por su estilo de juego parecido no duran mucho en la NFL. Tal fue el caso de Robert Griffin III, ¿no? Que llevó a Washington a postemporada y después tuvo esas lesiones en su rodilla que prácticamente lo dejaron fuera de la NFL. Muy bien, y ahora pasamos con Ricardo. ¿Tú, Ricardo, tienes algún equipo se te hizo que destacó o te quedas con los equipos que hemos mencionado? Pues yo me parece que a mí, ay, aguanten. Ah, sí, sí, tengo el micrófono prendido. A mí me parece que
que bueno, lo que ya los equipos mencionados, completando un poco el panorama de lo que fue este draft. Entonces, así nos quedamos, Dolo. Muy bien. Entonces, bueno, si no hay nada más que comentar, con esto concluimos el episodio de este día. Muy bien, nuevamente les agradecemos a todos los que nos siguieron en la transmisión del jueves. Y pues esperen más como esto, ¿verdad? Sí, próximamente Sí, se viene más contenido Sí. como el que vieron el jueves pasado. Y recuerden, esto se hace gracias a que ustedes, seguidores, nos siguen y eso es lo que nos motiva a nosotros a seguirles brindando contenido. Dale, pues, hasta la próxima.